Hola a todos, bienvenidos a nuestra tertulia rebelde donde estamos hablando de cómics. Yo tengo aquí conmigo a una persona nueva que ya mismo lo vamos a presentar. Mi nombre es Armando y el compañero fiel de las tertulias está aquí abajo, que es Cristian. Cristian, ahí, preséntate. Saludos mi gente, Cristian Medina por aquí, bien contento de estar de vuelta y nada. Ah, sí. Y el nuevo, que es la primera vez que hace cualquier cosa con nosotros en el podcast, en las tertulias. Yo lo voy a dejar que se presente. Saludos, mi nombre es Esteban Pérez. Al fin puedo ser parte de una tertulia, de un podcast con el corrillo de Rebeldes de la Fuerza. Este, Después de estar tiempo en Alemania, ahora estoy en el mismo área, así que puedo participar con ustedes. Así que un placer para mí estar aquí. Gracias a Esteban fuimos el podcast número uno en español en Alemania de Star Wars. Desafortunadamente, por alguna razón, desde que se fue de Alemania, eh, ya no somos el número uno en Alemania. Yo creo que él era el único que nos escuchaba por allá. Eh, y bueno, Tertulias Rebelde, tenemos pendiente una discusión de la Alta República que vamos a concluir pronto y dentro de un par de semanas, vamos a poner uno de los episodios que habíamos grabado hace unos meses de Tertulias Rebelde en el feed del podcast y luego la vamos a concluir la semana de más adelante. Sin embargo, como parte de las discusiones de cómics, queremos ponernos a hablar de una serie más actual que es The Dark Droids. Y antes de comenzar esta discusión, lo que Esteban no sabe es que parte de participar con nosotros en el podcast es que tienes que contestar una serie de preguntas. Y porque Anda, es tu pues, qué primera va. vez. Y es para que los que están viendo a través de YouTube o los que están escuchando a través del feed del podcast te conozcan un poco mejor. Esteban, primera pregunta, ¿cuál es tu primera memoria de Star Wars? Mi primera memoria fue que mi cuñado, que tuvo la gracia de ver las Star Wars originales, él tenía una colección en VHS que la tengo yo todavía en casa de mi papá y me la prestó a mí para ver las películas originales cuando le hicieron de los primeros remakes y lo pusieron en una edición especial en VHS. Y ahí fue que las vi por primera vez. Y definitivamente para mi época, pues después pues vi las películas de la precuela y ahí fue que me interesé aún más por Star Wars. O sea, que tú eres de la época de antes de que salieran las precuelas. Esa fue tu primera memoria. Sí, sí, definitivamente. ¿Y cuál es entonces tu película favorita de Star Wars? Se nos fue Cristian, yo creo que es que le tomó un poco de miedo. Lo va a pensar Sí, y se va se fue a pensar la pregunta. En lo que regresa Esteban, Cristian y yo vamos aquí a comenzar un poco la discusión. Y Dark Droids de por sí fue una serie que anunciaron hace un tiempo y en ella esperaban unir todas las series de cómics en una sola historia unida. Y esto es algo que han hecho antes. Pasó con la guerra de los cazarrecompensas. Luego, de hecho, la guerra de los cazarrecompensas fue un triple evento en el cual introdujeron a Kira y a la Alba Escarlata, que empezaron con eso. Luego eso llevó a Crimson Reign, o el Reinado Escarlata, y terminaron entonces con el Hidden Empire o el Imperio Escondido. Esa tripleta de crossovers estaban uniendo la serie. De hecho, lo que está pasando en Dark Droids es en parte un resultado de lo que pasó ahí. No hace falta leer esa letanía de cómics para entender Dark Droids. De hecho, creo que Christian, tú no has leído todavía esos cómics, ¿no? No, de hecho no he leído ninguno de esos, solamente empecé con estos de Dark Droids. Al principio fue un poquito, me estaba como medio perdido, pero poco a poco se pudo entender qué es lo que está pasando. Exacto, y cuestión de que hay una que otra referencia a cosas que pasaron en el pasado. Yo los he leído y mientras hablamos aquí y allá, siéntanse ¿verdad? La disponibilidad de decir cualquier pregunta que tengan sobre algún elemento que vieron en el cómic que
no conocen, y pues yo voy a tratar de rellenar un poco el blanco, al igual que por eso es que invitamos a los que nos escuchan que si quieren empezar en los cómics, ahora es un buen punto para empezar con esto, sin tener que leerse más de 100 cómics tal vez, porque por ejemplo estamos en el 37 de Star Wars, Vader y Bounty Hunters más el 35 de Afra. Ahí empieza a sumarse un montón de cómics y eso es bastante para leer. Y si empiezas en un evento, por lo menos tienes una entrada, tal vez no vas a tener todos los detalles, pero luego es más fácil darle rewind y entender un poco eso. Así que vamos a ir más o menos con ese plan y yo en lo que pueda rellenaré los espacios. Esteban, se nos fuiste, dime, ¿cuál es tu película Sí, favorita de perdona. Star Wars ahora que estás aquí de vuelta? Definitivamente como de niño vi las películas originales, todavía era un niño, como que no entendía bien, pero ya después cuando vi las precuelas y cuando vi Revenge of the Sith, definitivamente pues esa me gustó mucho más. Quizás la gente me va a caer encima, pero porque mi favorita es una precuela, pero definitivamente Revenge of the Sith está dura. No, 10 años atrás te caían encima si decías una precuela, ahora Ahora, todo el exacto, sí, mundo sí. ama las precuelas, ahora te caen encima si dices que una de tus favoritas es una de las secuelas. Exacto, Esa es la vida. Lo que pasa es que tú tienes la edad para recordar ese momento en que había odio hacia las exacto, precuelas. exacto. Última pregunta de iniciación. ¿Cuál sería el color de tu cristal Kyber en tu sable de luz? Uh, ya. Sacando mi sable aquí. No sé, quizás me gustaría ser más filosófico y fuerte en la fuerza, así que pudiéramos decir que verde, color verde. Ah, mira, se nos fue verde. Cristian, recuérdale cuál es el tuyo. El rojo. Cristian se nos fue del lado oscuro. El único que ha sido rojo. El mío es amarillo. Ah, mira qué Tenemos bien, eres unos, eres unos todo un temple guard. más bien por los que ha pasado en la Alta República, pero también en los Ah, guardias del es que templo. Y en los cómics, necesito ponerme al día con el Old La Republic. más notable, nuestra amiga Rey Skywalker. uf, también Rey y Luke en los cómics ahora de Star Wars también tiene un sable amarillo que es el intermedio entre episodios Ah, 5 y 6 interesante. supuestamente. Vamos al cómic. El primero con el que vamos a empezar es Dark Droids número 1, porque es el que abrió la serie de por sí. Am, Vamos a poner aquí a los que nos están viendo en el YouTube. Pap, pap. Ahí estamos. La gráfica. Muy bien. So, Dark Droids número 1 comienza dando un relato de cómo esto está relacionado al Fermata Cage que Lady Kira trató de utilizar en contra de los Sith en el arco final de la historia de Hidden Empire, Imperio Escondido. So, lo que hay que rellenar aquí es qué es el Fermata Cage. El Fermata Cage era un instrumento antiguo de siglos atrás que utilizaron mucho durante la guerra de los Sith. De por sí no se sabe mucho de esto, más allá de que Kira, que es la que salió en la película de Solo, eh, y era la líder del Arma Escarlata, más allá de que ella lo obtuvo y lo trató de utilizar como arma en contra de Vader y del Emperador, no es importante saber más nada de eso. El lugar que ella utilizó para abrir el Fermata Cage y tratar de encerrar a los Sith fue la Estación Espacial Amaxin, que es una que conocemos ya de la época de la Alta República y que ha salido ya un par de veces en otras publicaciones en los pasados años. Eh, pues a base de eso, esta entidad que estamos viendo aquí, que comienza abriendo el cómic hablando en unos cuadrados púrpura, tiene como que un pensamiento binario y decide que su forma de pensar lo hace ser un droide por esto. Y desde su punto de vista, los droides, como están en todos los lugares, lo van a ayudar entonces a esa conquista y vemos una secuencia donde nos presenta de por sí cómo es que los droides están en todos lados, porque vemos cómo los droides pueden ser amigos, una imagen de Luke con Artudito.
Dice que algunos droides son desechables y te muestran una imagen de Darth Vader batallando con un droide de pelea y haciéndolo canto. Te menciona que si los Pedazos. ¿verdad? Y lo ves Sí, al único método Vader. Tienes que si sí. droides guerreros y te ponen los B1 de la guerra de los clones. Que si asesinos te ponen a triple serie BT1. Que si son los socios y tienes a Sucus y Forlom o Forelom. Hasta amantes y ponen a Lando dentro del el Falcón Milenario. Y porque le habían subido ¿verdad? La memoria del Tri, que eso fue lo que vimos en la película de Solo. So, desde el principio nos dan esta imagen de una entidad que está cobrando vida, pero que de por sí no es un droide porque está uniendo ese pensamiento global de conquista, que no necesariamente es ver a los droides como individuos, sino verlos como este colectivo para él entonces usarlo como brazos en su plan. No sé, ¿qué tú sacaste de eso, Cristian, viendo esas primeras páginas? Yo creo que lo más interesante fue cuando él se refiere a que tiene hambre. Oh, sí, sí. Para mí eso fue bien interesante, pues, viniendo cuando, ¿verdad? Él empieza tratando de reconocer que él es. Ajá. Y él se va por la tendencia, por la tangente, ¿verdad? Que puede ser una de dos cosas porque está pensando. Hasta que llega a, ¿verdad? No, sabe que. Y también curioso que él menciona que él era un, ¿verdad? Como un organismo. Él entiende que él era un organismo en algún momento. Pero que Sí, ahora, sí, mismo él no lo es. Y lo más que, como te digo, me pareció bien interesante, pues, que tenga hambre, que hubiera dicho que tiene hambre. sí, porque la frase que él utiliza es no soy un subordinado, no voy a servir, tengo hambre. Y dentro de su análisis que está haciendo personal, él dice soy droide, pero también soy algo más. Y es que él fue de la serie de Doctor Afra, él fue lo que es Miril, fue parte de Shelly Afra, y fue algo que llamaron el Spark Eternal, que era como este instrumento antiguo que fue creado para imitar y batallar a personas que utilizaban la fuerza. Era artificial, pero concedía poderes, entre comillas, a las personas. So, él poseyó a este Miri, él poseyó a la doctora Afra, estuvo controlando a la doctora Afra por mucho tiempo y fue en la estación espacial a Maxine durante la batalla de Kira contra Vader que separaron ese espíritu del Spark Eternal que estaba controlando a Afra del cuerpo de Afra y fue que entonces cayó en una capsulita que tiene como 3 círculos que se ve en el cómic y Exacto. de ahí fue que se desarrolló entonces esta memoria única que saca de las memorias del Spark Eternal que era un instrumento del tiempo de la guerra de los Sith pero se convierte en algo diferente y es esa hambre y esa búsqueda de tratar de conocer lo que es lo que lleva entonces a desarrollarse, ¿no? A lo que fue. Interesante. ¿Verdad? Que esto, ¿verdad? Tenga parte sea en la Maxine Station. Le da como que este sentido de oscuridad, de misterio a la historia, pues, ¿verdad? Y por lo menos yo, basado en lo que ya hemos leído en el pasado y ¿verdad? Lo que ha pasado ahí, con lo que tiene que ver, pues ya yo, de un principio ya yo voy con esa percepción que era como tenebroso, como oscura, una historia oscura. Interesante. Dime que no estabas mirando a ver si veías un Dranger en el background. Sí, no, yo estaba mirando la raíz, busqué unas estatuas, a ver si veía alguna estatua, pero no Las vi. estatuas, ¿verdad? También que estaban obligados, están por algún lugar guardadas. En eso. Esteban, cuéntame, ¿cuál es tu primera opinión así de esa inteligencia artificial que está convirtiéndose en algo más? Fíjate, en mi caso, ustedes tienen un muy buen background y cogen los hints de todo bien. Fíjate, y yo en otras cosas tengo el background, el conocimiento y cojo los hints, pero en esto específico, todo lo que tú has dicho para mí es nuevo, ¿me entiendes? Porque yo no he leído cosas del High Republic o de ese entonces. So, es interesante lo que estás diciendo y definitivamente me hace más sentido porque en un principio para mí fue difícil entender qué era todo esto o qué son esa estación misma que están mencionando.
Ujú. Pero definitivamente desde que lo vi, pues sí, los droids han sido parte fundamental en Star Wars, en todo lo que hemos visto de Star Wars. So, es interesante ver cómo le están dedicando esta serie a los droids y cómo están mostrando ese antagonista o el malo, como quien dice, de esto que es los droids específicamente. Ujú. Bueno, Y los malos o los buenos quizás, ¿verdad? Depende de la sí. perspectiva, porque los quiere liberar. No, claro, todo depende del punto de vista que se vean, ¿no? Y vemos que Palpatine fue el que ordenó a recoger todo lo que quedaba en esa estación espacial como resultado de la batalla que tuvo con Kira y enviaron una mezcla de soldados y droides imperiales que son los droides que vimos mucho en Rogue One y en Andor, que son estos droides grandotes eh, con brazos largos y bastante fuertes. Y uno de esos droides tiene a la mala pata que encuentra el artefacto poseído. Y esto es una palabra que yo voy a utilizar mucho a través de la descripción de estos cómics. Y es porque en verdad no me viene a la mente otra manera de describir lo que está pasando. Es literalmente una posesión de parte de esta inteligencia hacia los droides. Y podemos distinguir entre los droides que están bien o no a base del color púrpura, porque los ojos le cambian de color. Pues este droide es el primero que termina poseído y contaminado. Y me parece genial la manera en que ellos ponen la descripción de esa posesión, porque el primero dice, soy un droide, tengo hambre, soy uno, y ahora soy dos. No dice somos dos, él dice soy dos. Y es porque la chapita, él es uno y ahora es dos. Por lo tanto, vemos esa cuestión de que aunque son muchos, sigue siendo en teoría uno. Que es lo más tenebroso de todo, porque no... Sí, porque están conectados todos. Y de Sí. hecho, me acordó a Avenger también porque, pues tú sabes que ellos tienen ese hive mind, o sea, esa mente conectada, que pues sé que no eran los Drengir, pero me acordó también a ellos, especialmente pues por todo lo que está pasando y dónde están. Sí, porque... Y fíjate, lo más terrible del el caso de los droides es que, según vemos, al él conectarse son... Él es dos, pero no es como que ninguna de esas dos es la mente principal, o por lo menos nos dan a entender que no, son iguales. Porque en el caso de los Drangers, cuando fueron a donde el Dranger principal eh, y derrotaron a ese Dranger, se acabó todo. Aquí Claro. yo creo que se va a ver más difícil Sí, hacer eso mismo para destruir el colectivo, o por lo menos sí, eso sí. parece. Tiene por dónde escaparse, como sale Y fácil. lo más de todo es que entonces él pretende, cuando procede este droide imperial, pretende estar bien para abordar el Star Destroyer. Y nos dan las estadísticas de cuántas personas están en el Star Destroyer. Son 46.785 humanos y 2.518 droides. Me encantó el diagrama con los puntitos. Sí, que te El ponen un diagrama detalle con todos los que son humanos versus todos los que son droides y te pones a ver, es mucha con colores gente, y todo. Sí. muchas personas en eso. Y lo más Lo que pasa después es lo peor. es exacto, lo que pasa después es lo peor Estas personas en la nave, pues. porque esta posesión empieza a esparcirse, o sea, empieza a contaminar a todos los otros droides y vemos una secuencia bastante gráfica de muertes de cómo están matando a todos los soldados imperiales. Bastante parecido a un holocausto. No, vemos electrocuciones, envenenamiento, traman las comunicaciones, los sueltan al vacío del espacio, los cortan en pedazos. Una película Sí, sí, no, pero Estaban celebrando Halloween. es uno de los cómics más gráficos y sangrientos que ha sacado Star Wars en buen tiempo, porque fácilmente fueron como 6, 7 páginas de muerte y asesinatos de los droides destruyendo a una buena porción de esas 46.000 personas. O sea, te pones a pensar, en un día mataron más de 40.000 personas los droides. Eso es Son tremendo ataque. seis páginas
y la última de esas páginas es los ojos o los diferentes droids que él controla mostrando personas, humanos muertos. Ujú. Sí, sí, que es, como ustedes dijeron, toda una historia de terror puesta en pantalla. A mí me encantaría ver esto, de hecho, en una versión animada o en vivo. Así Se es. vería brutal. Pero sí, terminan tomando control de todos los droides de la nave. Y luego el cómic nos lleva a lo que llaman la colonia de la segunda revelación. Y en esta colonia se encuentra un personaje que se llama Ajax Sigma. Y Ajax Sigma, de por sí no se sabe mucho de él. No es como que han habido muchos cómics dando su historia. Los cómics de Han Solo dieron una secuencia donde recuperaron la memoria de él. Pero lo único que se han sabido es pequeñas páginas donde muestran que él fue el líder de una revolución de droides en la era de la Alta República. Y los Jedi de la Alta República lo lograron derrotar. Pero su memoria sobrevivió, la escondieron y luego fue hallada más recientemente en la era que estamos viendo en los cómics y él fue reconstruido. Por eso es que lo vemos a él ahí dentro de un palacio y es porque él tiene esta mentalidad de que los droides tienen que ser libres, que los droides son casi como personas y él está haciendo esta colonia. Lo que pasa es que él ahora está más por su lado, no está como en principio en la era de la Alta República, que activamente estaba buscando conquistar y matar a los humanos. Él aprendió su lección a la mala cuando los Jedi lo destruyeron. Y ahora está viviendo la vida como un rey, porque hasta recibe ofrendas y todo. Y, y ahí vemos que hay un grupo de droides que buscan servir a nadie, se gobiernan a sí mismos con libertad y lo que ellos llaman alegría y añaden a sus números usando regalos de sus propios componentes. Y entonces luego incluyen lo que ellos llaman la semilla de la mente, que es ellos contribuyen sus experiencias de aprendizaje y a base de eso es que se reproducen. Fue una secuencia súper rara, si me preguntas a mí, Sí, pero me interesa. sí, fue un momento que para mí fue ahí como que me perdí de momento. No sabía de quién estábamos hablando cuando está, ¿sabes? Como cuando estoy leyendo, no sabía qué es lo que estaba pasando exactamente, sino hasta más adelante en los cómics que fue que pude entender bien qué era lo que se hacía ahí. Pero sí, me parece que es una manera de ellos, ¿verdad? Y compartir información entre ellos ¿verdad? Como que es lo más cerca que ellos pueden llegar a ser, ¿verdad? Pensantes, o, ¿verdad? Más cerca a lo que ellos llaman, ¿verdad? Ser humano sentiente dentro del universo de Star Wars. Que me parece pues, que eso es lo que ellos están tratando de alcanzar. No, Sí, y vemos, no ser simplemente objetos de servicio, sino tener ser libres, tener sus propias decisiones o hacer las cosas que ellos quieren sin tener una programación como tal. no, y vemos a Don Ajax vestido ahí, todo como parece un sacerdote de estos High con Priestess. mitra y todo, y colores azules, se ve bien, se ve genial. Y Cristian, te digo, yo también, aún sabiendo un poco de quién era Jack Sigma, al principio estaba perdido porque nunca nos dijeron cómo se desarrolló esta colonia ni todo esto. Es, digamos, rellenando los blancos mentalmente al estilo Star Wars. Así que Sí, uno empieza la historia Ujú. en el medio y uno tiene que rellenar los blancos. Y de hecho yo hasta pensaba que Jack Sigma iba a ser el villano de esta secuencia y terminó siendo que no es el villano. Porque él se entera de lo que pasó en el Star Destroyer gracias a lo que ellos llaman un operativo que tienen dentro de la nave. Y es un mouse droid. Y que se llama Peter. Tiene el nombre más humano que uno se puede imaginar. Y su propósito se supone que sea buscar a otros droides como ellos para que se unan a la colonia. Y Ajax ve todo esto como una blasfemia y lo llaman así, lo ponen bien religioso. Y él decide que va a volver a ser un guerrero para combatir esto que está pasando. exacto. So, es bien interesante ver ese cambio de perspectiva de uno que batallaba en contra de los humanos
ahora viendo cómo esta inteligencia al dominar a otros droides atentan en contra de lo que él cree, de sus creencias. Sí. Y no sé, o sea, yo lo veo desde el punto de vista de cuán difícil va a ser para él como droide batallar con algo que lo único que tiene que hacer es tocarlo para convertirlo. Exacto. Es So, como, veremos es a ver. como como si fuera una enfermedad para los droids, esa entidad Tiro. Ujú. malévola, un No, virus, y que, exacto. y que él está usando a Peter, el mouse droid, como su operativo, y esta entidad está utilizando los mouse droids como el método, el vector para transmitirse de una nave a otra, porque la secuencia que el cómic nos enseña es ellos rellenando los mouse droids, como los ponen esas chapitas con el triángulo y las tiran al espacio y como son pequeños se van infiltrando en diferentes naves, que vemos en el cómic cómo llega así a las naves de, la, de los rebeldes. Pero vemos el De Home los One Rebels, de la y Alliance, sí. sí, y vemos que la Alianza Rebelde está ya bajo, digamos, casi la influencia de ellos. Porque eh, lo que ayuda a esta inteligencia es que adquiere el conocimiento de las bases de datos imperiales, porque al conectarse con esos droides obtiene todo el conocimiento. Él dice que él conoce cosas que el imperio conoce y cosas que el imperio no sabe que conoce. Que es todo esto del conocimiento escondido, de las cosas que están a simple vista, pero tú no puedes conectar los puntos porque, vamos, el imperio era esta cosa gigante llena de burocracia y ellos mismos no podían conectar lo que estaba pasando debajo Exacto. de ellos. Y, y en la Alianza Rebelde vemos a Mon Mothma que está revisando los planes de la segunda estrella de la muerte con Leia y Luke y todos los demás. ¿Y quién está poseído? Nuestro pan. Tan, Legendario PPO. De todos los droides que C-3PO, para estar poseído tenía que ser C-3PO. el verdadero conocedor. No, porque vemos a... Y yo vi interesante, ¿verdad? Pensándolo desde el punto de vista de la serie de Ahsoka que concluyó hace poco y de cómo Citripio apareció en Ahsoka. Mano, las cosas por las que ha pasado Citripio. Aquí vemos que Sí. hasta una posesión tuvo de esto. Y aquí es donde termina la historia, por lo menos del Dark Droids número 1. Y nos pone a uno a pensar, porque Citripio tiene esta personalidad tan particular, cuán fácil o difícil se le hará a esta inteligencia actuar como Citripio para que los rebeldes no tengan sospecha. A ver, Citripio es tan particular y tú estás tratando de poseerlo. Como que, what? Digan, ¿cómo les pareció el primer cómic de Dark Droids 1 como entero? Si lo lees solo, puede ser que te desmotive, puede ser. Pero Fue- como tiene una secuencia, tiene otro, ¿verdad? Otros cómics que empatan, pues realmente yo entiendo que es bien importante y interesante de cierto punto. Quizás al principio yo, como te comentaba, no, como que no me llamaba el título, pero empezar a leer en verdad y leer el primero, pues tiene muchas cositas que agarran a uno y deja muchas preguntas, deja muchas preguntas. A mí me gustó. sí, estoy de acuerdo. En mi caso, yo que no tengo quizás el contexto que tú tienes, Armando, fue un poco difícil entender. Obviamente se entiende la trama, ¿verdad? Que está esta entidad mala tomando posesión de todos estos droids. Y no es solamente como que del imperio o de la rebelión, es una entidad que está por sí sola y lo muestran claramente como primero está atacando a parte del imperio y al final del cómic como está ocupando a los droids que están con la rebelión y siempre el papel importante de los droids o el personaje más importante de los droids, pues C-3PO está ahí y es el primero que cae de la rebelión. No, y de ahí pasamos a el segundo cómic, que fue el de Star Wars número 37. Y nada más que de ver la portada, uno se queda como que, espérate, ¿qué está pasando? Porque vemos a Lando Calrissian con
un cuchillo en su cara y el reflejo del cuchillo es Lobot. Lobot es el personaje que no habla mucho, que vimos en la película El Imperio Contraataca, tiene como que esta cosa mecánica en la Sí. cabeza. Y en los cómics han desarrollado un poco más la historia de Lobot. Y no es tan necesario saber mucho del background. Yo creo que este cómic se explica mm, solo bastante mejor que, digamos, un Darktroid, porque te da hasta flashbacks Sí, de la historia de ellos dos para ayudar a poner todo en contexto. sí. Y comienza sencillo. Estamos en Home One, que es la base principal de la Alianza Rebelde. Y Lobo pierde el control y activa las alarmas de la nave como si estuvieran en alerta de batalla. Y parte del problema es que la nave va a atacar al resto de las flotas rebeldes. Eso es como que este corre y corre de qué está pasando aquí. Y Se activaron los los, cañones. ujú, y los implantes en la cabeza del lobo de por sí son tecnología imperial. Eh, Lando encuentra a Lobot y lo golpea en la cabeza para evitar que lo descubran y sentencien como traidores. Y es que si recordamos, Lando de por sí siempre está como que en esta cuerda floja con los rebeldes. ¿Está o no está? ¿Este está con nosotros? Porque no empezó con la mejor pierna, con lo que pasó en Bespin, en la ciudad de las nubes, y lo que le hizo a Han Solo. Y aquí, durante el periodo que estamos en los cómics, Han Solo todavía está congelado en Carbonito porque no han ocurrido los eventos del regreso del Jedi. So, él está en este periodo donde está tratando de reivindicarse y de demostrar de que él no es un traidor. Y Y, yo creo... y muestran ese elemento en el cómic también, en el cómic, que él tiene esa conversación con Leia. Ujú. Sí, que todavía está esa duda y él dice que tengo que hacer yo para demostrarte que no soy un tipo terrible. Pero no toma las mejores decisiones que digamos, porque desde el principio en vez de ser honesto y decir qué fue lo que pasó, él trata de taparlo todo. Él lleva a Lobot a un robot médico dentro de la nave que le explica cómo la tecnología que tiene Lobo en la cabeza fue diseñada para permitir que hicieran análisis de batallas a tiempo real y así proveer mejores tácticas. El problema de los implantes es que eventualmente toman control de la personalidad del huésped y limitan la capacidad de emociones y comunicaciones. Por eso es que Lobot, cuando lo vemos en el Imperio Contraataca, no habla. En los cómics anteriores de Lando sí vimos un periodo de tiempo en el que el Lobot hablaba. Y era porque era al principio de la instalación de ellos. O sea, estos aparatos todavía no habían tomado suficiente control de la personalidad del como para apagarlo. Y la razón, de hecho, por la que perdió el control y se desbarató todo esto fue porque no pudo conectarse a los sistemas imperiales para una actualización, no pudo darse el update. Exacto. Y, y por eso es que empezó a correr una programación antigua de batalla. Y el robot médico le dice a Lando que tienen que obligar a la programación a que deje que vuelva a la personalidad original del robot, porque si no, va a tomar control de su sistema nervioso y lo va a matar. Y cuando Lando escucha todo esto, hace lo que cualquier persona honesta haría y es borrarle la memoria Tu pana, al droide médico para que no se acuerde de nada de lo que le acaba de decir. Fue bien Men in Black, como que un flash así en la Exacto. cabeza y lo borró. Eh, Ustedes, a base de lo que habían visto antes de Lobo, de las películas, ¿qué les pareció el comienzo de este cómic así, yendo directo a la acción y viendo tal vez unos poderes de Lobo que uno no se imaginaba que tenía? me parece interesante el backstory, que la hayan, ¿verdad? Que hayan, como tú dices, de rellenar esos blancos. Me parece genial, me gusta mucho eso. Y me gusta también que le den, que le sigan, ¿verdad? La continuación de la historia de Lando y su posición. Me gusta eso de que añaden al cómic. Me preocupa su amigo, basado en lo que está pasando. Ya a este punto a mí me empezó a preocupar el amigo, que vaya a ser controlado y
pues ya vemos que estaban en peligro, estaban a punto de autodestruirse y como siempre. Exacto. Sí, exacto, como que me preocupa eso a mí y me preocupa lo que pudiera hacer si está bajo el control de lo que vimos en el primer cómic. Sí. Las cosas que pudiera desatar si tiene ese poder. Pero también, hablando de Lobo en específico, pues muestra en el cómic o en esta serie la primera mezcla entre un ser humano y un droid. También muestra le dieron un poco más de personalidad también a Lobot, ¿verdad? Mientras que era bien callado antes, ahora vemos que tenía esa personalidad, esa relación de amistad con Lando, y muestra las capacidades también que tiene y que, como quien dice, que tenía escondida en su parte de droid o mecánica. Su parte de Cyborg. Sí, porque yo creo Exacto. que la pregunta que uno se hace desde el principio es ¿qué impacto tendría esta inteligencia que se está regando en una persona como él, que es una mezcla, como tú dices, entre humano y droide? Que al principio, empezando a leer el cómic, cuando él está atacando todo, yo pensaba que era que estaba poseído por esta Exacto. inteligencia, no que era simplemente la actualización imperial que lo volvió medio loco. Y vemos, Exacto. hablando del backstory, vemos cómo va como un flashback a Castel cuando Lobo todavía le quedaba suficiente personalidad para poder hablar. Y estaba ayudando a Lando, por supuesto, en apuestas de Sabak para sacar dinero. Como siempre, Lando en la trampa, en el truco. Y luego de ganar suficiente dinero para pagar sus deudas, él decide ganar aún más ingresando en un juego de alto niveles, de mucho dinero con los imperiales, de muchos créditos. Y esto hace referencia a una historia que se ve en uno de los cómics de Lando, donde él simplemente trata de conquistar a una Moff. Y en el cómic vemos lo que pasó después de esta conversación, porque amanece él en la mañana en la cama con la Moff tratando de robarle algo. Pues ganó. Bueno, ganó algo, no Sí, pero créditos, no. pero ganó otra cosa. Bueno, desde cierta perspectiva sí ganó, yo creo. Podemos decir que ganó. Especialmente con una Moff. Exacto. Pero de por sí todo sale mal. Sabemos que con Lando hay la posibilidad. Es como Han Solo. Si es una aventura Han Solo o Lando, algo va a salir mal. Y es por la codicia de Lando. Por eso de tratar de buscar más créditos. Y por culpa de él es que queda casi destruida la personalidad de Lobot. Fue por culpa de él que Lobot terminó sin poder hablar. Aquí no entran muchos detalles de lo que pasó. En otros cómics que después vamos a leer en algún momento, eventualmente, como parte de las discusiones. Es algo que llena hablando de cargo de conciencia, porque imagínate, tú tienes a este gran amigo tuyo que es súper fiel y por tu culpa la personalidad de él se perdió por completo. Y aquí por lo menos nos dan lo suficiente para entender que fue por culpa de Lando que pasó todo esto. So, es fuerte esa Y, y, secuencia. y pasó por culpa de Lando siendo advertido por Lobot, como que no te metas ahí y como quiera lo hizo y pasó lo que pasó. Sí, porque le dijo, no te metas ahí, no lo hagas. Y Lando le dice, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar es que prácticamente Bueno, perdiste a tu amigo. Y ahora entonces entramos más aún peor de todo esto, es que vemos que ya no es solamente la personalidad de Lobo lo que está en peligro, es la vida de él completa. De nuevo en el presente, vemos que como que le pone un casco para evitar que envíe esas señales, para evitar que se conecte con el wifi de la nave imperial y, o el Bluetooth o lo que sea que está utilizando para controlar las cosas. Lando promete que lo va a arreglar buscando a un antiguo droide que le llaman el Toki. Este droide también se vio en un cómic anterior y en el cómic el droide logra como que de manera inalámbrica reconectar partes de la cabeza de Lobot y por un breve periodo Lobot vuelve a ser quien era, vuelve a tener una personalidad, vuelve a hablar. Pero el problema es que Lando le vendió ese droide a Jabba de Hutt y sacrificó nuevamente la personalidad de Lobo para saldar una deuda. Como que, ¿what? Y Así que
Es que Leia tenía razón al cuestionarlo. Leia tenía bastante razón porque... Y por eso es que él Sí, no puede pedirle ayuda a los rebeldes, porque tendría que explicarles que lo que pasó con ese droide, que ellos tenían, porque ese droide los ayudó a ellos a crear los nuevos códigos de comunicación entre ellos, y de repente el droide desapareció y él no puede hablar la verdad y decirle, mira, lo que pasa es que se lo vendía ya va de Hot. Y hace referencia al Millennium Falcon. Ujú. Sí, Que porque él tiene el Millennium Falcon en ese momento y es ese periodo en que como Han Solo está congelado, él, quiero usar el Millennium Falcon y Leia bien protectora por razones obvias, no lo quiere dejar y ya, esa es mi nave. Él siempre ve el Millennium Lan- Falcon un, como del el típico Lando. un amigo como Lando no sería muy bueno. No, no Y, creo. y de hecho, de casualidad se encuentra entonces con Citripio, que sabemos que está poseído a base del cómic pasado. Y Lando sale hacia Tatooine para ir a donde Java. Y es en Tatooine donde nos enteramos entonces que la infección está a punto de tomar control de los droides de Java también. Y se ha regado súper rápido porque así de la nada vemos... Porque el cómic cambia de punto de vista. No es que Lando llegó allí y trajo con él esta infección, fue que ya estaba entre medio, porque vemos al Toki que él habla, pasando las negras con Java como siempre, y los otros droides alrededor están empezando a ser poseídos. So, habiendo terminado, ¿verdad? Discutiendo esta edición que es de la serie principal de Star Wars, que es la número 37, dígame, ¿cómo ven la evolución entonces de la historia luego de leer este cómic? Pues mira, pienso que se está desarrollando súper bien, que a este punto han tocado bastantes droides importantes, bastantes partes importantes. Vemos que esto se está regando a una velocidad exponencial. Vemos que como siguen uniendo, ¿verdad? Partes de Star Wars, diferentes partes de la galaxia, diferentes personajes. ¿Verdad? Muy interesante, muy bueno. Y, ¿verdad? Lo que está por venir también está bueno. Esa que está de favorita para lo que vamos. Sí, es como, es un cero también de este lado de la historia y de este primer personaje que es mitad humano, mitad droide, y cómo eso eventualmente va a tener un impacto en el cómic. So, es bueno que vemos ese primer personaje. También vemos cómo pues, se está regando esa infección de los droids y básicamente que la discusión mayormente es alrededor o con relación a droids. So, se ve que estamos en un cómic o en una serie que es dedicada a los droids, porque en todo hay un droid en discusión o que se está utilizando. En este caso, el amigo de Lando y también el droid que va a ayudar a ese amigo a hacer otra vez como él era antes. Y así, y después también ese droid que lo mandan a un lugar en el área donde está Java a ser reprogramado. Así que es interesante. Vamos con el papá de los pollitos. Y es por supuesto Darth Vader. El Y la papá. edición Chris. número 37 de Darth Vader, que cuando yo vi la portada me empecé a rascar la cabeza porque en el centro están Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Y digamos que la edición 36, que es la que precede a esta, no, para nada salía algo de ellos dos. So, esto fue un reset completo y uno se preguntaba qué tienen que ver Qui-Gon con Obi-Wan. Yo como fanático de las precuelas, te digo, yo vi estos dos y dije, qué bueno, nos van a tirar aquí un poquito de historia de esa era. No es tanta, pero que hay una referencia de Qui-Gon, que es un Jedi que no se escucha mucho. Genial, me parece buenísimo. Primeras impresiones de ustedes al ver la portada. Bueno, brutal. Tenemos a Darth Vader siendo atacado. Tenemos al maestro y al maestro de su maestro en la portada. Me parece que me gusta ese back, ¿verdad? Ese foreshadowing como tal.
de los maestros del maestro pues, de Obi-Wan y del maestro, como te sigue diciendo. Obviamente todo lo que tenga que ver con Darth Vader va a ser interesante, va a ser exciting, y nada, eso ese es Oye, mi no lo había idea. visto desde ese punto de vista, Christian, que es la genealogía de él. Claro. Que es lo que hablan en Ahsoka, ¿verdad? Que Anakin le dice a Ahsoka como que tú llevas el legado de mi maestro y de quien fue su maestro, porque yo soy el maestro tuyo, que le dice a Ahsoka en uno de los episodios, en el episodio 5 creo que es. Exacto. Tiene ese paralelismo. Pues, Sí. algo que hay que añadir aquí para darle un poquito de fondo a lo que está pasando, porque es de ediciones anteriores, Vader tiene un escudo, y es el escudo Sally. Este escudo es un arma fabricada con un material que se llama Kyberite, el Kyberite del Kyber de que salen los Kyber, y esto ayuda a los usuarios de la fuerza a enfocar sus energías. La razón por la que Vader necesita esto es que han habido fluctuaciones en la fuerza causadas por el Fermata Cage, ese instrumento del que hablamos anteriormente que utilizó Kira para tratar de conquistar a los Sith. El problema es que al abrir eso se crearon como una onda, como una ola de la fuerza, y pues esto está afectando el dominio que tiene Vader con la fuerza, y para él entonces poder enfocarse y no estar destruyendo cosas a lo loco, con la ayuda de la doctora Afra fueron a este túnel y encontraron este escudo, y él ahora está cargando con este escudo de manera temporera. De hecho, ese cómic es súper gracioso porque no solamente la doctora Afra, sino también Ochi de Bestuni. Ochi es... Nadie le tiene ningún respeto a Ochi, es súper súper gracioso. Y parte también del arco anterior a Dark Droids, vimos a Vader enfrentando un grupo de droides que él había destruido, que se rebelaron en su contra. Estos droides se reconstruyeron a sí mismos y dijeron, tenemos como misión común matar a Darth Vader. Él ganó esa batalla y lo que hizo fue ordenar reconstruir a los droides para que entonces sean parte de su fuerza en contra de los que están atacando a Vader. Y los que están atacando a Vader es nada más y nada menos que personas enviadas por el imperio, por el emperador mismo, para fastidiar con Vader, porque el Las emperador, pruebas. sí, el emperador siempre, desde los tiempos de Legends, siempre estaba buscando hacerle pruebas a Vader y fastidiarlo. En este caso, como estaba fuera de control, lo que hizo fue, pues mira, voy a enviarte cazarrecompensas, voy a enviarte droides para que te traten de matar. Sith siendo Sith. Exacto. Y vemos entonces que la historia empieza en el Executor, que es el destructor grande de Vader. Y ahí está la infección volviéndose, ¿verdad? Está como el COVID en sus tiempos de COVID. Ah, Fuera de control. Está, Todo su apogeo. exacto. Brincando de droide a droide. no hay Y, cuarentena que valga en ese. y que fíjate, ahí como que trataron de hacer una cuarentena Sí. los humanos, porque se trataron de separar de todo lo que estaba pasando. Y tomó el control de todos los droides, y al igual que en el pasado empiezan a matar a soldados. Y a los Stormtroopers se las vieron negras. Y causar daños en la nave. De por sí, porque hay una secuencia donde vemos las luces del Executor poco a poco apagándose. Y las únicas que quedan encendidas son las del puente donde están refugiados los... Porque decidieron dejarlos vivos, porque no fue que si no lo hubieran limpiado también. Buen punto, Cristian. Fue Exacto, a le propósito. dieron break. Ujú. Sí, le dieron break para llamar a la persona que ellos querían llegar. Sí, O porque al- ellos a propósito los dejan vivos y les dejan el sistema de comunicación de emergencia disponible. Que lo único que pueden hacer es enviar esta señal de que están en lío, pero no pueden comunicar qué es lo que está pasando. Y es como ustedes dicen, el atraer a el- el- la mezcla droide humana más poderosa que hay en la galaxia. Y es Vader, porque como habíamos mencionado antes, al ellos la inteligencia esta consumir a todos esos otros droides, tiene el conocimiento entero del imperio y pues sabe quién es Vader y sabe que hacer esto puede atraer
pues no solo a Vader, sino más naves y así continuar esparciendo este virus más rápido a través del Imperio. De ahí, la historia se mueve a Mustafar, el planeta favorito de Vader, lleno de calor veraniego y tropical. Y Vader está practicando reenfocar su habilidad con la fuerza. Y Masamida lo llama para notificarle del problema en el Executor y la orden del emperador para que Vader vaya a asegurar la nave. Y esta secuencia es súper rara porque si veíamos en los cómics anteriores, Masamida era el que estaba enviando gente para matar a Vader y ahora, pues, ok, Vader sobrevivió, ni modo. Mira, Vader, el emperador necesita que lo ayude. Fine. Y lo más interesante siempre con Vader es que a pesar de que el emperador lleva tratando de matarlo por 5 cómics, cuando Masamida lo llama, dice, ok, vamos para allá. Exacto. Está hecho, tranquilo, dice. As you Sí, wish, sí. my master. No, él dice, hay una secuencia donde dice, sí, esto lo vamos a hacer, it will be done. Y él le dice, no, esto es un reto significativo, has recuperado las habilidades de la fuerza. Y él le dice, pregúntale a los droides asesinos que enviaste a matarme. Es como que, Y muy vamos, bueno. vamos. Ahora los visuales de Vader ahí, vemos el escudo. Vemos también que, hermano, te iba a preguntar qué es lo que él carga. Él tiene como Con un staff, Ah, un sí, sí, bastón. el báculo ese, sí, él obtuvo ese báculo en una playa donde estaba estrellado junto a una de las handmaidens de Amidala. Ok. Y fue como él estaba medio loco con la cuestión de la fuerza. Lo que hizo las handmaidens fue que a propósito lo estrellaba en ese planeta que estaba deshabitado para que él no matara a más gente del imperio. Y de mala pata vienen estos tipos y lo tratan de atacar porque está débil. Y eso es un pedazo de una nave que él utiliza para enfocar la fuerza y crear como un rayo. Sí, él como que saca electricidad y rayos de eso. Era como un pedazo de un turbo láser. Uy. A lo loco. No, y que coge esos droides y los hace canto. Él los está utilizando como práctica. Y la práctica de él es hacer los cantos. Muchos de ellos han sido destruidos ya 5 o 6 veces por Vader. Es una cosa absurda. Pero ellos fielmente dicen, sí, vamos a seguir, vamos a servirte. Y otra de las cosas es que cuando están de camino hacia el Executor y los droides son atacados por los TIE que están controlados por los astromech, y ellos Vader le dice, cuando se ponen como que con miedo, ¿qué vamos a hacer? Tú me sirves ahora, droide, nunca te vas a retirar. Yo no me quito. Exacto. Nosotros vamos a ir aquí, no importa lo que esté pasando, nos vamos a estrellar. Y vemos que en el puente del Executor está el almirante Piet, que lo conocemos de las películas, pobre tonto útil, y le explica a Vader la situación. Y Vader sin miedo entra como kamikaze porque él literalmente estrella la nave para meterse ahí dentro. Y buscan, entran en esa pelea, vemos el escudo en acción. No sé cuál fue la primera reacción de ustedes viendo ese escudo en acción, porque yo siempre que él saca esos rayos y empieza a disparar, me quedo como que, dale, Vader, mete mano. No, se ve brutal. Sí, Definitivamente. sí. Es Impone. algo que yo no había visto tampoco. No, y todo esto es nuevo para todos nosotros. Y de hecho, cuando él entra a atacar a los droides que están en uno de los cuartos de entrenamiento, es que vemos el báculo ese como que soltando la electricidad y los rayos que entonces no solamente destruyen a los droides, sino que afecta el panel que tienen el comando que logra apagar a los droides de la nave. Y pues necesitan tiempo para reparar eso. Y Zed, que es uno de los droides que son más fieles a Vader, es el que está tratando de decirle, mira, esto como que se destruyó. Y uno de sus droides, de hecho, le servía antes a un Jedi. Y esto es parte de una secuencia que vemos hace mucho tiempo atrás. O sea, esto es de un cómic de años atrás. Y es más, y si no me equivoco, fue uno de los Jedi que llevó a Vader a obtener el kyber que utiliza para el sable rojo. Y pues él
lo invita a recordar las enseñanzas bajo la Orden Jedi. Y ahí es que entonces vemos las memorias de su tiempo con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan. Y él le dice, debes recordar cómo usar la fuerza sin usar la fuerza. Y esos flashbacks, mano, me llevaron atrás, porque fue de Anakin niño cuando estaba en Tatooine Con y la luego en boina. Naboo. Sí. Y después ya más grande entrenando bajo Obi-Wan. Obi-Wan. Y los momentos cruciales de su historia, porque vemos la separación de Obi-Wan, la muerte de, o él mirando la tumba de Shmi, y luego la pelea de Mustafar. Y que lo vemos ahí quemadito en Exacto. la orilla. Sí. En su formato well done. Sí. En pincho. Sí, sí. Esos flashbacks, fíjate, a mí no fueron tan, ¿verdad?, cruciales para la historia como hubiese imaginado viendo la portada. Pero se vieron bien. Y a base de eso fue que usó la inspiración entonces para poder batallar más y ayudar a arreglar la nave. Y de esto vamos a que Masamida le pide al almirante Korlek, que es un almirante que está en un destructor afuera del Executor, una actualización de lo que está ocurriendo, y el no haberse podido comunicar con los que están en el Executor, y solo viendo que Vader entró a la nave, pues le ordena que A destruyan al destruirlo. Executor Ok, con Vader adentro destruyanlo. y Vader todos no los importa. droides. Sobrevive. Ellos para él, pues. Otro día en la oficina. Exacto. ¿Qué les pareció entonces ahora la evolución de la historia añadiendo Darth Vader número 38? Digo, número 37. 38. Yo creo que estamos viendo que esto es un evento que se está dando en todas partes de la galaxia. Cuando él habló de ser uno y más y ya ser dos, rápidamente, exponencialmente, eso se movilizó. Y vemos que ya llegó a los rebeldes, llegó al imperio, o sea, Llegó a Darth Vader, que es como que la figura grande del imperio. claro, vemos que ya tocó a Leia, o sea, que hacia C-3PO, que ha afectado cerca de Lando y ahora con Darth Vader, pues vemos que esto ya se salió de control como tal. Y que entonces tenemos la pregunta de cómo esta inteligencia puede afectar a Vader. ¿Lo va a poder poseer? Igual que como hizo con los Exacto. otros. Pero fíjate, ¿Quién es? yo no sentí eso que pudiera controlar a Vader. Quizás pudiera Lo de- controlar las piernas, un brazo, pero así de controlarle la mente a Vader nunca me pasó por la mente. No sé si es que yo lo tengo, ¿verdad? Bueno, sí, lo que tú dices, las Tienes partes la razón. mecánicas, que se ha visto antes él con las partes mecánicas siendo afectadas, no necesariamente la inteligencia de él, y entonces esa batalla de él contra su Sí, cuerpo. sí es Porque verdad, quizá. vemos que pues si Tripio ¿verdad? Es un droide, pero el Lobot, pues ya él ha perdido su humanidad. Exacto. Y era un mecanoide en su cabeza que controlaba su. Darth Vader como tal no tiene algo en su cabeza que le. ¿Cómo es? Que controla sus movimientos o demás. Él usa el Force para moverse, básicamente. No pasó por mi mente que controla, ¿verdad? Esa es mi opinión. Sí, fíjate, a mí me pasó por la mente lo mismo que Armando, de que, diablo, quizás esto puede controlar a Darth Vader, pero ahora viendo el punto de vista que tú traes, es verdad, porque él como tal no, su mente no está haciendo, no se corre por un droid o por una máquina. Mayormente son sus extremidades, pero sí puede afectar de que él respira y se mantiene vivo por una máquina. Sí, sí. Bueno, sí, que eso es otro punto de vista Sí, también de ver, de que no lo puedes controlar mentalmente, pero si lo pero estás puede diciendo, eliminar. si no haces lo que yo digo, muere. Te desconecto la máquina. Es diferente. Veremos a ver lo que pasa en esa línea de Vader. Mientras vamos a movernos a otra línea interesante, que es la Doctora Afra y la edición número 35, que es la que comienza Dark Droids. Eh, Primero, antes de empezar a hablar, ¿qué ustedes conocen de la Doctora Afra?
Yo estoy en blanco con la doctora Afra. Yo lo que conozco es bien al principio de unos cómics cuando la doctora Afra fue contratada por Darth Vader. No recuerdo exactamente para qué fue, pero me acuerdo haber leído esas primeras veces que yo la vi a ella fue en esos momentos. Pues la doctora Afra, como dice Esteban, tuvo sus orígenes en los cómics de Darth Vader. Y ella trabajaba para Vader en un principio. Luego de eso llegó un momento en el que la doctora Afra traiciona a Vader y se va por su cuenta. La doctora Afra es una arqueóloga. Ella es la versión Indiana Jones de Star Wars. Pero es Indiana Jones sin escrúpulos. Porque Indiana Jones es un tipo bueno. Afra no es una típico héroe. Ella no es una buena persona. Todos los que han leído los cómics de ella saben que ella hace trampa. Ella es tal vez de las más personalidades más promiscuas que hay en Star Wars. Y ella, pues, traiciona a las personas que tratan de ser sus amigos. Ella no es una buena persona. Pero aún así se ha convertido en uno de los personajes más famosos de los cómics, de que ella está en su segunda serie de cómics. Y siempre tiene una historias bastante interesantes donde gracias a ella ser arqueóloga nos lleva a conocer los orígenes de muchas cosas de la fuerza y muchos elementos del lore y la tradición. Eso ha sido la utilidad de tener a la doctora Afra en el universo de Star Wars. Y vamos a hablar de la historia de ella. En este caso nos llevan a Nar Shaddaa, que es lo que llaman Hothatown. Y en un rincón oscuro de ahí hay unos contrabandistas que están intentando vender un antiguo droide que fue robado de un almacén en un lugar que se llama Milbane y es de la corporación TAG. Y vemos que el droide con sus ojos púrpura cobra vida y mata a la mayoría de los droides. El detalle aquí es que este droide se supone que no tuviera energía. Este droide tomó vida sin batería, literalmente. O sea, estamos viendo un paso adicional de esta inteligencia que vemos que puede reanimar droides que estaban sin batería. Que esto es una complicación, por así decirlo, porque normalmente tú te puedes preocupar por los droides que están ahí siendo poseídos. Aquí estamos viendo de que hasta cualquier objeto inanimado que tiene la capacidad de ser droide, con el Son poseído lo zombies. puede controlar. Buena palabra, es la versión zombie de los droides, fíjate. Y la corporación TAG, de hecho, es aunque dice corporación, en teoría lo podemos ver casi como un sindicato criminal. Lo que pasa es que es un sindicato criminal que se hace pasar por comerciante. Por una corporación. Sí, como una corporación. Y la líder de esta es Domina TAG, que la vemos luego en su nave que se llama El Acquisitor, junto con otro personaje que de nombre La Pinta, que es como asistente de Domina. Allí entonces en esa nave es donde examinan los restos de este droide. Vemos un flashback a los padres de Domina que se llamaban Sanjay y Killian y que eran separatistas y trataron de recibir un contrato para fabricar droides para la Confederación. Y Domina diseñó ese droide que fue el asesino del principio del episodio como una idea. Lo que pasa es que nunca fue producido. Y en ese flashback de esa infancia de ella nos muestra lo competitivo que eran ella y sus hermanos y el tipo de expectativas de sus padres, porque debería mostrarle el diseño de los papás. El papá de ella le dice, ten en cuenta costos y fabricación en masa. Y yo como que, wow, eso debe haber sido una infancia súper aburrida, pero a la misma vez a ella como que le gusta la cuestión. Eran comerciantes definitivamente. Tenían esa mentalidad. Sí, era una mezcla Y de ella era comerciante todo y ingeniero. ingeniero, exacto. Sí, que fue bueno ver eso. ¿Cómo es, Cristian? Como un negocio familiar. Exacto, todo un negocio familiar, pero con cuchillo en boca, porque se nota que no son fáciles de trabajar. Y pues
Domina, de todas las personas que puede contratar para investigar a esto, selecciona a la doctora Afra y, y es todo para resolver el misterio. Y el destino es decirle, mira, ve este otro almacén que tenemos, en un sitio que se llama Havel Prime, para ver si los droides que están ahí están teniendo este mismo problema de reanimación. Y aunque la doctora al principio dijo que no, cuando le ofrecen dinero, el Danger Pay, cambia de opinión bastante rápido. Pero Sí, primero hace un desvío hacia los aposentos de Domina. y parte Ese no, ese no será el Danger Pay. Eh, bueno, yo creo que ese fue el bono, no fue el Danger Pay. Dígame, ¿qué les pareció el cómic llegando a ese punto? ¿Verdad? Desde el comienzo hasta ese punto, este es nuestro checkpoint. Cuéntenme. pues para mí fue un poco shocker. No por lo que pasa, sino por como que no me lo esperé en un cómic de Star Wars. ¿Sí? Obviamente por lo que tú me llevas hablando, Armando, pues para ti no debe ser sorpresa para el que siga la doctora Afra, porque pues parece que por las cosas que hace pues no debe ser sorpresa, pero pues para mí fue un poquito shocker, y un poquito más shocker fue que como que hay como un back to back, no sé, hay algo que pasa en los próximos, como que no se queda solamente ahí, ¿ves? Sí. Para mí pues ahí fue como que pude entender como que, ok, es que parece que es la doctora Afra. Sí, la doctora Frali definitivamente es como dijo Armando al principio de esto, que ella es bien liberal, bien al garete, y pues al parecer sabe hacer su trabajo bien y la contratan y pues le dan las bonificaciones que le están dando. Claro. No, pero esa conversación que tienen de camino a la cama de Domina antes de que ella le ayude a quitarse su ropa, yo creo que es la conversación pre-sexo más mecánica y aburrida que he leído en mucho tiempo. Eh, no sé, yo creo que a Afra no le importa lo que le digan, pero parece que simplemente se ajustó a las expectativas de Domina, aunque fue bien transaccional para Domina. Es simplemente, mira, es Vamos, porque, pues, eh, me siento Vamos, como que hicimos lo quiero que esto. hicimos y me levanto. Que de hecho cuando Afra se levanta ya ella está sentada en la computadora y dice: "Ay, yo llevo aquí, mi primera reunión Medio fue día de hace 3 trabajo. horas. ¿Y qué tú haces? Te estás levantando tarde. Ah, que sí, mira, no vamos a hablar de esto. Vete, fuera, bye." Suave. Adiós. Y, y es saliendo entonces sin ropa prácticamente del cuarto de Domina, que eventualmente vemos que se junta con otro personaje que no es nuevo para la serie de Afra. El nombre de él es Just Loki. Es un nombre raro, pero ese es el nombre. Just Loki. Como corto le dicen Loki. Él también tiene su historial con Afra. También fue medio loco en sus tiempos, pero ya en este punto ya él está más tranquilo. Él ya no está en las loqueras de Afra. Y esto se nota porque con ellas van a la Archangel 4, que es la nave de Afra, hacia un planeta que es Galator 3. Y por supuesto, a un club nocturno que se llama el Soul House. Y Afra ahí sí que está bien a lo loco. Está de un fiesta, nihilismo. Y Un rave party con sabrá Dios que se metió ahí, con droga, sí, con todo. la cuestión es que hay que verlo desde el punto de vista de lo que pasó un poco antes en la historia. Y es que ella tuvo un rompimiento malo con la persona de la que ella estaba enamorada, que era Sana Starros. Y luego de todo ese reguero, Sana la dejó. Ella también, bueno, fue como un triángulo amoroso porque estaba Sana, se me escapó el nombre ahora. Y todas las personas con las que ella estaba enamorada literalmente la abandonan, le dan la espalda y se van. Y pues Afra, claramente con lo que pasa aquí, está todavía lo loco, está tratando de hacer el rebound de todo esto. Y Tiene hasta un trata, flashback. sí, y trata hasta de arrastrar a Josh Loki a todo esto. Lo que pasa es que en ese mismo cómic donde le rompieron el corazón a Afra, Josh Loki pues se fue a una relación seria con otro personaje que se llama Ariol. So él está como que, mira,
a mí no me interesa estar en fiesta, a mí no me interesa estar el hookup que tú quieras hacer aquí, yo me voy, tú haz lo tuyo, y ella está, no, que aquí es fácil, los marks, aquí yo voy a coger de idiota a la gente, y nuevamente ella termina en la cama de otra persona, pero ella en vez de cogerle idiota a alguien, la cogieron de idiota a ella, y le roban la información que le dio Dominazo. Es como que fiesta, fiesta, yo soy la que estoy en control, pero en realidad no, No Afra. tienen control. No eres la que está en control, te cogieron de idiota. Y Quizás a su conveniencia, por lo que veremos. Bastante yo, fácil se le hizo conseguir la información porque Sí, ¿verdad? no, definitivo, ella la cogieron de idiota bien fácil. Pero mira, aquí yo quiero apelar a la conciencia global de mucha gente que es de Puerto Rico, así como nosotros. Porque da la escena que ella se levanta en la cama y, ¿verdad?, le roban las cosas. Y vemos una mano saliendo así de roto diciendo, se te acabó el tiempo, si quieres estar más tiempo, tienes que pagar. Un motel. Viene, se te acabaron las 8 horas. Cualquier persona de Puerto Rico le suena eso familiar. Y sí, cuando vive eso, diablo, se fue a un motel. Hasta la mano peluda del hotel diciendo, paga, paga. Por la ventanita chiquita, por la ventanita chiquita. No, sí, porque es que así que lo que ves es como una mano así diciendo, tienes que pagar, se te Exacto, acabó el exacto. tiempo. Nada, ese fue el momento motel de la autora. Alisa Wong, sé lo tuyo, sé lo que estás haciendo ahí. Pues, Afra tiene que perseguir la nave de esta otra, no sé, digamos, mercenaria. Llegan a Havel Prime y es un planeta de nieve y hielo. Parece un poco hasta Hoth. Y juntos entran al almacén, está todo oscuro, lleno de estos droides prototipos. Vemos rodando por ahí a uno de los mouse droids y por supuesto, malas noticias, los ojos púrpuras se encienden, no hay rastros del crew de la que les robó las cosas, pero sí vemos que todos estos droides están tomando vida. So, Y hay unos droides mirando unos cuerpos de ujú. unos humanos que al parecer le dieron picota. Pues dígame, ¿cómo entonces evolucionó la historia para ustedes luego de Doctora Afra? yo lo que veo es que esto, por lo menos estos primeros episodios, ¿verdad? Estos primeros cómics son como que están como si fuera una bola de nieve y simplemente te están van ¿verdad? Diciendo hasta dónde está llegando este problema, cómo de rápido se ha ido extendiendo. Y como te dije, como una bolita de nieve, empezó con algo pequeñito y ya pues vemos cuán grande esto ya está. Ujú. Exacto. Muestra cómo están creciendo y también enseña otra, otro poder o algo interesante que aún sin un source de energía, esos droids pueden ser poseídos y funcionar bajo esta entidad que lo está contagiando. Vamos a la última historia, que es entonces la de Bounty Hunters número 37 o Cazarrecompensas número 37. Y esta tal vez es una de las que están más a lo loco. Y se ha vuelto bien violenta en ediciones futuras que vamos a hablar aquí. Es el único cómic de esta serie que me hizo parar en un momento con la boca abierta. Wow. Digamos, vamos a ponerlo así. Y no es el que vamos a hablar hoy, pero en su momento vamos a llegar porque yo me quedé como que, ¿qué está pasando aquí? Esta gente está a lo loco. Bueno, el cómic comienza Interesante. con un personaje que se llama Vader Balance, que él es también una mezcla cyborg de humano con droide. Entrando un poco, ¿verdad? Haciendo un resumen corto de quién es él. Él estuvo en la Academia Imperial junto con Han Solo. Él y Han Solo eran panitas fuertes. Y en un momento hubo un accidente aéreo donde él se estrelló y el Imperio entonces lo transformó en semidroide para rescatarlo.
pero eventualmente el Imperio lo veía a él como un costo demasiado grande y lo desecharon. Él y Han Solo tuvieron un malentendido durante este periodo y Han Solo lo ve a él como un enemigo, pero en realidad Balance lo considera un amigo y nunca ha tenido la oportunidad de explicarle a Han Solo eh, qué fue lo que pasó. Periodo antes de esto, él estaba tratando de ayudar a recuperar a Han Solo del carbonito, pero como Han Solo está congelado, simplemente ha dejado eso en pausa. El problema de Balance es que dentro de una de estas aventuras con el Imperio, Darth Vader le dio como que un upgrade y lo mejoró sus partes mecánicas. Y al estar al servicio de Darth Vader, él accidentalmente vio los planos de la Estrella de la Muerte número 2 y por lo tanto esto ellos lo ven como un riesgo para el Imperio. Darth Vader ordena a que un grupo de personas que se llama el Inferno Squad, que los que jugaron Battlefront conocen quién es el Inferno Squad, fueron a tratar de, bueno, no tratar, lograron encontrarlo y le pusieron un implante en la cabeza que está gradualmente borrándole su memoria, pero no solamente está borrando el evento de haber visto los planos de la Estrella de la Muerte, le está borrando todas sus memorias, incluso las que él tenía cuando humano. Así es que empieza entonces el cómic, que es con él empezando a borrarse esas memorias y el esfuerzo que él está tratando de hacer para no olvidar por completo a las personas que él ama. El arte del cómic de hecho cambió, es un artista nuevo. Para los que llevamos leyéndolo hace un tiempo, vemos a Balance y no solamente se ve renovado, sino se ve más joven. Aquí parece como si tuviera un chamaquito de 20 años. Si lo ves parque de cómics antes, decías que estaba casi cuarentón. Me gusta la renovación, me gusta cómo se ve, aunque hasta las cejas se la pusieron como si tuviera las cejas finitas de el tipo va a que le hagan el trading en las cejas semanales, prácticamente. No deja que, Pero, ¿cómo? no deja que le crezca ni un pelito. No, está ahí, pero Ahí. afilado. Con su peinado atrás, con su pelo aquí, con la pollina ahí, bien estiloso. Sí, el gel y todo. Le trataron de poner como unas canas aquí por el lado, pero es que no se ve muy joven. Se ve demasiado joven. No me acostumbro a verlo así de joven. Pues, él está ahora en el crew de Tonga y ella está desesperadamente buscando salvar su amigo porque sabe que si no solamente el peligro es que se borre su memoria, sino que él va a dejar de ser quien es, se va a convertir prácticamente en un droide artificial si pierde todas sus memorias. Y recurren a Boba Fett, de hecho, a que los ayuden. Y en los cómics anteriores fue ese encuentro de ellos con Boba Fett, peleando con Boba Fett y eventualmente Boba Fett dándole como un chip con información de una persona que Jango Fett conocía de nombre Clixon. En el flashback es que vemos entonces esa aventura de Jango Fett con Clixon herido, al borde de la muerte y trata hasta de llevarlo a camino. Pero Sí. vemos el holograma de Tanhue diciéndole que no lo puedes traer acá y que tiene que pensar en otra alternativa. Les pregunto, entrando a este cómic, ¿se imaginaban que iban a llegar a ver ahí Jango Fett, camino? Yo estaba como que, wow, estamos aquí de todo. Me gusta que no me lo imaginé eso de Jango Fett ni de Camino. Me gustó cuando los de Camino se refieren como que, mira, o sea, no te podemos ayudar, pero tampoco te puedes morir, tú sabes. Exacto. Exacto. No te vamos a ayudar, pero no te mueras, porque si no nos fastidiamos y no te vamos a pagar. Contrato, hay unas cosas en el contrato, dice, no te puedes morir así. Sí. Y pues Clixon recurre entonces a supuestamente un contacto antiguo de su familia. Llegan a una luna que ni siquiera está en los mapas. Y en la órbita hay una estación espacial llena de droides. Y de ahí pasamos a eventos que van sabemos paralelamente eventos en el pasado y eventos en el presente. El primer evento en el pasado es ellos llegando a la estación espacial, los droides atacando a Jango, atacando a Clixon por ser orgánico, y el ataque es detenido por un droide de nombre Telemac, que se presenta como el guardián de esta sagrada estación. De ahí pasamos al presente, donde hay un Telemac que está todo decrépito y se presenta a sí mismo como el asistente
del guardián de la estación. Yo la primera vez que lo di no capté que en una él se llamaba el guardián y en la otra asistente del guardián. Y en el presente, cuando le mencionan a Django y dicen que necesitan ayuda para Balance, Telemac como que toma este interés y llama a Balance, tú eres perfección. Ya desde ese punto uno empieza a decir, espérate, que hay como Sí, que hay algo aquí. que es totalmente contraste al pasado, que ustedes son orgánicos, ni se acerquen. Ajá. Y en el futuro es como que, claro que sí, bienvenidos. No, y después vamos al pasado, donde vemos a Clickson, que su nombre completo es Tar Clickson, presentándose a Telemac como un descendiente del clan que los ayudó por un milenio. Un Interesante. 1000 años. Y menciona que su familia fueron los que le dieron un refugio a Ajax y al ejército de droides libres cuando los Jedi los atacaron en los tiempos de la Alta República. Deciden acogerlo para salvarle la vida en el pasado, pero Django no se puede quedar. Y la estación tiene, porque ellos dicen que tienen que permanecer puros para el regreso de Ajax. Estamos viendo en el pasado cómo estaban esperando el regreso de este personaje que vemos que está ya en una historia secundaria, pero que no conectaba a lo que está pasando con ellos. Y en el presente es que Balance lo vemos que se va solo para el tratamiento. Es casi un paralelo de lo que pasó, pero no le piden que se vaya a los otros. Simplemente dicen, no, ven conmigo, tú solo. Pasan horas sin que sepan los otros de él. Y lo que a mí me gusta de la serie de Bounty Hunters es que como tienes a muchos Bounty Hunters, o sea, tienes más de una persona. En este caso tienes a Balance, tienes a Deathstick, tienes a Tonga, tienes a Bosk, tienes a Forlom, tienes a Forelom, tienes a Sucus, tienes un montón de gente. Y la manera en que estas personalidades se empiezan a mezclar y cómo ellos a la misma vez se llevan y no se llevan es la parte que le añade esta comedia. Por ejemplo, están Boss que empieza a decir, que mucho tenemos que esperar. Uno dice, estoy aburrido. Destiny le dice, Boss, si te sigues quejando, te voy a cortar las partes que Boba Fett te dejaron intactas. O sea, ellos están, es como una familia bien dispareja y bien a lo loco. Que de hecho hay uno que se transforma y todo, que empieza a cambiarse la cara para tratar de molestarlo y decirle, bueno, te voy a matar. O sea, es súper disparejo, pero es cómico y es lo que le da esa chispa de comedia a esta serie. También muestra la desconfianza que ellos tienen, ¿verdad? Como son bounty hunters, como tú dices, que ellos no creen en nada y tienen esta duda de qué caramba está pasando, porque se han tardado tanto. ¿Cuándo van a traer a nuestro compañero de vuelta? No, y empiezan a sospechar exacto por eso y para evitar que hayan problemas, ellos envían a Sucus y a Forelon, porque Forelon es un droide. Sucus no es un droide, es un gang, pero aún así, como ellos son amigos, tal vez ellos piensan que si enviamos a estos dos a investigar no va a crear tanta sospecha. Sucus, de hecho, dice que tiene un mal presentimiento y según van caminando, no se dan cuenta que a sus espaldas hay docenas de droides infectados, que parece como una película de terror y que es casi literal como han terminado cada uno de estos cómics, que es siempre con algún personaje o rodeado de droides púrpuras o ellos tratando de llegar hacia ellos. Y Balance está en un cuarto amarrado a una silla donde aparece Clickson, que está convertido en un cyborg que busca un recipiente en blanco. El tipo está entregado a la maldad full y se ha convertido en el guardián y en todo un villano desquiciado, por ponerle una palabra. Oye, una pregunta, Armando. ¿Clickson es el que está controlando todos estos droids violeta o no? No, no. Clickson, Aparte, otro villano aparte entonces. si Clickson estaba controlando a Telemac y está controlando a los droides que vemos al principio cuando ellos llegan a la estación espacial primero. Claro, sí, Porque sí. esos droides que están ahí no tienen los ojos púrpuras. Esos droides Ajá. son él controlando ese grupo interno. Pero a la misma vez ya él Ya conoce se están infiltrando. de esta inteligencia. Y él está dejando que esta inteligencia tome control de la nave. Y él está... Cuando vio a Balance, pues vio la oportunidad perfecta para borrarle todas las memorias a Balance. Y
básicamente hay dos líneas aquí. O él está buscando transferir su memoria hacia Balance, o tal vez entregar a Balance a esta inteligencia grupal. Ahí lo dejan un Bueno, poquito ambiguo. o también es un cuerpo mejor para él Ujú, tomar control de él, porque si te das cuenta, como él llegó todo enfermo y está reparado, pero se ve que está conectado a máquinas, como que una respiración artificial, o que no tiene total movilidad que quizás pudiera tener con esa persona que es orgánica y cyborg como él está ahora mismo. exacto. Bueno, dígame, de todos estos cómics, ¿cuál fue el favorito? ¿Cuál se ganó el título de número uno para ustedes? A mí me gustó mucho el de Vader. Me encantó ver los visuales, ver a Vader con el escudo, con el staff que tenía, el palo de metal que tenía que estaba usando, me gustó mucho. Y también pues el toquecito de Obi-Wan, de Qui-Gon, de ¿verdad? Esos flashbacks de cuando él estaba entrenando, o todavía no De estaba esa entrenando. pelea, de esa lucha interna que Darth Vader siempre tiene con él mismo, de no pensar en los Sith ni en su pasado, pero siempre está ahí presente. Para mí el de Vader, el tercero que hablamos, Vader 37 fue mi favorito. ¿Tu favorito? Ok. Esteban, Sí, dime tú. yo igual, el de Vader, porque, manos, quizás es que uno es un Star Wars fanboy o qué caramba, pero la historia, estábamos en esto de los droids y la historia de ese cómic específico, todo fue alrededor de Darth Vader, de la dificultad que él tenía, pero también dentro de este problema de los droids, pero siempre él fue como que el, el, el personaje principal, más los flashbacks, más ese esa historia que se viene hablando mucho en los cómics de esa, cómo Darth Sidious está y el emperador siempre está retando a Vader, cómo lo está tratando de humillar básicamente, pues podemos ver todos esos elementos en un solo cómic. Yo, para mí, voy a poner como mi favorito. Está difícil. No fue el de Vader. Yo estoy un poco dividido entre el de Star Wars principal y Bounty Hunters. Yo creo que en esta parte en específico, bueno, si me dan a escoger uno, me voy con la de Star Wars, la serie principal, Star Wars número 37. Y es porque a mí esa historia de Lando y Lobot, desde que la leí por primera vez, a mí me rozó mal. O sea, a mí me estuvo tan malo lo que Lando le hizo. Y es hasta ofensivo en cierta manera, ¿no? Yo sé que, ¿verdad? Y eventualmente Lando se reivindica en la serie. Vemos lo que pasó en Return of the Jedi. Y vemos después hasta en las mismas secuelas cuando aparece al final. Lando se convierte en un buen tipo, pero mano, el camino a él En un por un general buen de la tipo rebelión. fue aplastando a sus amigos y considerando lo mucho que significaba lo que le hizo. Es como que reconciliar esa historia es difícil. Pero me alegra entonces de que están añadiéndole a esa historia que empezamos a ver anteriormente, porque dejó el mal sabor de boca, pero aquí estamos viendo pasos adicionales, que estamos viendo entonces tal vez cómo Lando está tratando de arreglar ese error que él cometió, en este caso salvando a Lobot de ser clasificado como un traidor, y en este caso conociendo que el sistema nervioso de él está a punto de explotar, vamos a ver entonces si encontramos una solución. Lobot no habla en las películas, pero también en episodio 6, en Return of the Jedi, él casi no sale. Yo creo que, no recuerdo si él sale o no. So, es difícil saber qué fue lo que pasó con Lobot, o es fácil para los autores del cómic hacer lo que les da la gana ahora Claro. con el resultado de Lobot. Ellos pueden decir, mira, lo repararon y ahora habla. Porque como no sale en la secuela, Sí. tengo curiosidad de ver lo que va a pasar. Yo espero que la resolución sea no solamente la reivindicación de él con Lobot, sino él reparando ese daño que le hizo a su amigo.
En cuanto a la serie de Dark Droids, esto que discutimos hoy es la serie de cómics de agosto. Ya salieron todas las de septiembre, so pronto vamos a poder ver la continuación de la historia de los próximos 6. En este caso fueron 5, pero hay una cómic nuevo que se añade que es D-Squad. Y vamos a estar viendo eso en las próximas semanas. Inmediatamente después de esto, la próxima vez que nos reunamos en una tertulia rebelde, lo que vamos a hablar es de la Alta República. Y es que vamos a ir con los episodios 11 al 15. Bueno, los episodios. Vamos a ir en los cómics 11 al 15 de la serie de High Republic fase 1 del 2021 y los cómics de Ojo de la Tormenta que hablan de el gran Markion Road. Esta colección es la que llaman el volumen 3, el fin de los Jedi. Porque hay que ponerse bien dramático en la Alta República. Y como sabe toda persona que ha leído el libro de la Alta República, aquí lo que hacen los Jedi es coger bofetas a izquierda y derecha. ¿Cómo es? Coger pela, todo lo que da. Coger pela. Y así es que empezó la fase 3, que empezó esta semana con la sombra de Starlight. Y créanme que no ha mejorado mucho la cosa todavía. Los Jedi se están poniendo peores. Y Esteban, ¿cómo te fue esta primera vez con nosotros? Cuéntame, ¿cómo te sientes? No, súper chévere, interesante. Ahora estoy más motivado para leer. Me tengo que poner al día con todo esto de High Republic y seguir leyendo esto de Dark Droids. Al principio como que no entendía, pero después fue interesante las diferentes historias, como las mezclan, de No, diferentes libros y de diferentes cómics. los pedazos van a estar conectando poco a poco y vas a ver cómo según va avanzando la historia va haciendo mucho más sentido. Le doy las gracias a ustedes dos por estar aquí con nosotros en el día de hoy discutiendo la tertulia rebelde de Dark Droids o los droides oscuros. No sé cuál es la traducción oficial que vamos a utilizar de aquí a un año a que alguna de las casas editoras de México o España decidan traducirla. Invitamos a todas las personas que nos están viendo, escuchando, que se suscriban ya sea al canal de YouTube de Rebeldes de la Fuerza para que no se pierdan ninguno de estos episodios o se suscriban al podcast en el servicio de preferencia. Estamos en todo, en Apple, Spotify, Evox, you name it. También si están viendo escuchando la versión podcast, van a encontrar las notas del episodio, los enlaces a las redes sociales del podcast, de los panelistas y más información sobre otras formas de comunicación con nosotros. Les agradecemos nuevamente que se hayan tomado el tiempo de vernos o escucharnos. Con esta yo me despido hasta la próxima. Cristian y Esteban, despídanse ahí. Bueno, mi gente, primero que nada, Armando, muchas gracias por la invitación. Nos vemos hasta la próxima y que la fuerza los acompañe. Igual, muchas gracias Armando por la invitación. Espero poder participar otra vez y que la fuerza nos acompañe, que Star Wars cada vez se pone mejor. Sí, para la luz y la vida, nos vemos en la próxima.